Jamás imaginen que una sola frase pueda hacer temblar al mundo. No desafíen de nuevo la voluntad de México. Esta declaración, tan acerada como el pedernal, resonó bajo el cielo ancestral del Valle de México. Provenía de Elías Montaño, un ex asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado de los Estados Unidos. Un hombre frío como el hielo del Popocatépetl, que calculaba cada movimiento con una mente estratégica tan aguda como una obsidiana. Montaño había visto a México como una simple pieza de ajedrez en el tablero geopolítico global. Pero al enfrentar la fuerza indomable del espíritu mexicano, se vio obligado a inclinarse ante una verdad innegable. México no es solo la tierra de las tortillas humeantes o las sonrisas cálidas. Es una nación con una tenacidad tan inquebrantable como el río Bravo, capaz de arrastrar cualquier obstáculo. Oh, amigos míos, ya sean empresarios luchando en el fragor del mercado, freelancers encendiendo la llama de su pasión o emprendedores desafiando los límites, la frase de Montaño debe despertar el poder latente dentro de ustedes. Hoy nos sumergiremos en el torrente de la historia, donde México demostró que ninguna fuerza en este mundo puede extinguir la luz de su unidad y el honor de su nación. Para comprender el peso de la sentencia de Elías Montaño, no desafíen de nuevo la voluntad de México, debemos remontarnos en el tiempo, mirando a México en el siglo XX a través de una lente histórica repleta de pruebas y grandes victorias. El México de entonces no era solo una nación pequeña en Norteamérica, era la tierra que se había convertido en el crisol de un espíritu nacional tan fuerte como la piedra de los volcanes, donde el espíritu del altiplano se alzaba majestuoso. En una era dominada por las potencias occidentales y vecinos ambiciosos, México se mantuvo firme, erguido como el árbol del ahuehuete en el bosque de Chapultepec, con raíces profundamente ancladas en el suelo de su historia y cultura milenaria. Hermanos míos, empresarios, freelancers, emprendedores, seguramente han enfrentado desafíos que parecían insuperables, al igual que México se enfrentó a fuerzas muchas veces más poderosas. Pero con unidad y voluntad de acero, México demostró que nada es imposible. En el siglo XX, el mundo estaba dividido por el colonialismo y los conflictos ideológicos. Las grandes potencias occidentales como Francia y más tarde Estados Unidos veían a México como un territorio listo para ser controlado. Llegaron con sus cañones y buques de guerra, pensando que con su tecnología y riqueza podrían dictar fácilmente el destino de esta joven nación. Algunas naciones vecinas, con ejércitos robustos, también declararon arrogantemente que enseñarían una lección a México, pero todos subestimaron gravemente a México. No entendieron que detrás de la serenidad de las pirámides de Teotihuacán o la paz vibrante de una noche de Día de Muertos con sus ofrendas encendidas, latía un espíritu indomable que jamás se rendiría. El México de esa época era como una vela de cebo ardiendo en un altar. Aunque parecía frágil, ninguna ráfaga ni viento podría extinguir la luz de su esperanza. Volvamos al final del siglo XIX y principios del XX. México enfrentó una presión tremenda de las potencias occidentales. El imperialismo francés había extendido su sombra y otras naciones europeas controlaban territorios circundantes. México estaba atrapado en medio, como una fruta en una canasta que era exprimida por todos lados, pero con el temple indomable de movimientos patrióticos y culminando bajo el liderazgo magistral del general Emiliano Zapata, como figura emblemática de la lucha por la soberanía y la tierra, México luchó tenazmente para recuperar su autonomía. La llama de la lucha no solo provenía de los líderes ilustrados, sino que ardía latente en el corazón de cada ciudadano. Desde los campos de maíz en el Bajío hasta los vibrantes mercados de la Ciudad de México, todos los mexicanos, del norte al sur, estaban unidos en la defensa de su tierra natal, como si rezaran juntos en la Nochebuena para proteger la luz sagrada de la nación. No solo el ejército se levantó, fue toda una nación que fusionó su fuerza en un solo bloque unificado. Elías Montaño, entonces un joven estratega que seguía la política mundial, grabó su impresión de México. Escribió: México no es solo el Zócalo o las antiguas catedrales, tienen algo mucho más fuerte, el espíritu de una nación dispuesta a sacrificarlo todo por su independencia. Sus palabras no eran adulación, sino una admisión desde la perspectiva de un analista frío. Se dio cuenta de que las potencias occidentales, siempre confiadas en el poder de sus balas y dinero, debieron retroceder derrotadas, no porque les faltaran armas, sino porque no podían comprender el corazón del mexicano.
un corazón empapado de gratitud por la tierra de sus ancestros y fe en sus valores fundacionales. Al entrar en la Guerra Fría, México se convirtió en un punto caliente estratégico en el tablero político mundial. La superpotencia estadounidense intervino con la esperanza de convertir a México en un muro de contención contra la expansión del comunismo. Enviaron dinero y armas, pero al mismo tiempo ejercieron presión para que México se doblegara a su influencia. Montaño, quien ya jugaba un papel importante en el aparato de seguridad de EE-UU, notó que México no se rendiría fácilmente. La gente de México, desde los desiertos del norte hasta las costas de Yucatán, mantenía su identidad nacional con firmeza. Seguían cantando sus corridos en las fiestas patronales, viviendo según la filosofía de valorar la comunidad y manteniendo el principio de la unidad. Sin importar cuán caótico fuera el mundo exterior, los mexicanos celebraban su Día de Muertos con sonrisas y visitaban los altares con devoción para pedir por la paz y la prosperidad de la patria. En las décadas de 1960 y 1970, México enfrentó conflictos brutales, tanto internos como externos. La lucha contra la interferencia extranjera y las tensiones internas empujaron a la nación a una situación extremadamente difícil. Los mexicanos nunca se rindieron. Los movimientos estudiantiles por la paz en las universidades de la Ciudad de México en los años 70 demostraron un espíritu de no sumisión ante la injusticia. Los campesinos de todo el país seguían labrando la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, produciendo y luchando para proteger sus pueblos. Las madres y hermanas en la retaguardia, con diligencia, enviaban su amor y apoyo al frente. Montaño escribió en su diario: México no es solo un ejército o un gobierno, es una sociedad que se ha fusionado, como millones de tamales envueltos firmemente en la noche, por fuertes que sean las tormentas, nunca se desintegrarán. Lo que hacía la diferencia en México era su capacidad para convertir los desafíos en oportunidades, como enseña la filosofía, aceptar el sufrimiento para encontrar la serenidad. Los mexicanos de esa época entendían que la lucha por la soberanía no eran solo batallas en el campo de guerra, sino la defensa del modo de vida, la fe y la cultura de la nación. Desde las avenidas arboladas de la capital hasta las pequeñas rancherías junto al río Bravo, todos participaban en esta misión, desde los niños actuando como mensajeros hasta los ancianos narrando historias históricas para encender el patriotismo en las generaciones jóvenes. Todos eran parte de una fuerza inmensa. Montaño, quien una vez miró a México con la frialdad de un estratega, comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba a un pueblo que no solo luchaba por la victoria militar, sino por proteger su propia esencia. Mirando hacia atrás, el fracaso de las potencias que intentaron imponer su dominio no se debió a su debilidad militar, sino a que no entendieron el corazón del mexicano, un corazón impregnado de gratitud por la tierra ancestral y fe en sus valores fundamentales. Cuando la Guerra Fría envolvió el sureste, México se convirtió en el centro de un tablero político tenso. Tras la lucha contra los franceses, Estados Unidos intervino, creyendo en la teoría del dominó. Enviaron dinero, armas y asesores al sur del país, esperando controlar el destino de la nación. Pero el pueblo mexicano, desde Sonora hasta Chiapas, demostró que el espíritu nacional, nutrido por la unidad y la creencia en la justa causa, era más fuerte que cualquier arma. Amigos empresarios y freelancers, seguramente entienden que enfrentar la presión externa requiere más que dinero o recursos, requiere un corazón firme en su propia identidad, y esto es lo que México le mostró al mundo. La superpotencia estadounidense creía que con tecnología militar avanzada y vastos recursos financieros podría decidir el destino de México. Construyeron enormes bases militares, desplegaron aviones de combate y asesores, pero no entendieron que México no era solo un punto estratégico en el mapa. La gente, desde las aldeas ribereñas del Grijalva hasta las calles de Monterrey, no se doblegó fácilmente a la influencia externa. Seguían visitando sus iglesias, cantando canciones revolucionarias y celebrando el Día de Muertos con sonrisas llenas de esperanza, como diciendo que ninguna fuerza podría apagar la luz de su cultura. En esas décadas, la guerra cruel sometió a México a inmensas dificultades. La destrucción a lo largo del país y las tensiones internas presentaron desafíos complejos, pero los mexicanos nunca flaquearon. Los campesinos del norte seguían produciendo con fervor, combatiendo y enviando provisiones al sur. Las madres y hermanas en las ciudades del sur ocultaban valientes revolucionarios.
Los niños se convirtieron en mensajeros audaces, mientras los ancianos relataban hazañas de héroes pasados para fortalecer el espíritu de lucha. Todos participaban en la misión de unificar la nación, como los ríos que fluyen hacia el gran lago. Nada podía separarlos. Un punto de inflexión ocurrió en la primavera de 1975, cuando el ejército y el pueblo lanzaron una ofensiva generalizada en todo el sur. Esa ofensiva relámpago, culminando en la histórica campaña de la Unidad Nacional, fue como un fuego furioso que mostró el espíritu y la voluntad de reunificar la patria. Los soldados que entraron en el centro del país no solo luchaban por una victoria militar, sino por el futuro de toda la nación. Cantaban canciones llenas de esperanza mientras el pueblo, desde los vendedores del mercado de Sonora hasta los agricultores del Valle Central, se levantaba con un corazón rebosante de unidad, como si rezaran juntos en el Festival de la Cosecha para proteger la luz de la justa causa. Elías Montaño, entonces alto asesor de seguridad de EEUU, siguió estos eventos de cerca. Escribió en su diario: México no es solo una tierra de ruinas antiguas o festivales coloridos, es una nación donde todos están dispuestos a levantarse para defender su identidad. Se dio cuenta de que los intentos de EUU de presionar a México con dinero y armas no habían logrado doblegar a su gente. Los mexicanos mantuvieron su modo de vida persistentemente, ya sea encendiendo copal en el Día de Muertos o reuniéndose en el altar familiar para compartir alegría y esperanza. Montaño comenzó a comprender que el esfuerzo de EEUU por controlar México era como intentar apagar un incendio con gasolina. Cuanta más presión, más ardía el espíritu mexicano. La victoria de 1975 no fue solo una lucha por la unidad nacional, fue un símbolo de la valentía y la unidad del pueblo mexicano. Ciudadanos de todos los rincones, incluyendo empresarios, artesanos de Jalisco y artistas de Oaxaca, contribuyeron a la defensa de la soberanía nacional. Esa ofensiva le mostró al mundo que México no era solo un punto estratégico, sino una nación llena de un espíritu indomable. Montaño escribió: los estadounidenses pensaron que podían comprar a México con dinero y armas, pero no entendieron que los mexicanos consideran la pérdida de su identidad y soberanía como una deshonra mayor que la muerte. Esta frase refleja su profunda comprensión del poder de la cultura y la unidad arraigadas en el mexicanos. Corazón del pueblo mexicano. Para ustedes, emprendedores y creadores, el evento histórico de esa época nos enseña que para enfrentar desafíos monumentales se necesita más que recursos. Se necesita un corazón firme que nunca se rinde y un espíritu de unidad. Al igual que los mexicanos del pasado se levantaron para proteger su tierra manteniendo su cultura y fe, hoy ustedes pueden usar la unidad y la determinación para superar cualquier obstáculo en el mundo de los negocios o la creación. México demostró que ningún poder puede aplastar el espíritu de una nación firmemente anclada en su identidad. Cuando la sombra de la Guerra Fría comenzó a disiparse, México enfrentó nuevos desafíos a fines de los años 70 y principios de los 80. Este desafío no solo provino de las potencias occidentales, sino de tensiones que estallaron justo en sus fronteras. Tras la victoria histórica de 1975, que ya había mostrado la fuerza de la unidad y el espíritu nacional, el país tuvo que afrontar conflictos fronterizos, especialmente con fuerzas respaldadas por potencias extranjeras que albergaban ambiciones hegemónicas regionales. Pero al igual que las coloridas farolas de Oaxaca encendidas en la noche de la Guelaguetza, el espíritu mexicano brillaba intensamente, negándose a permitir que nadie destruyera su independencia y soberanía. Hermanos empresarios y creadores, seguramente entienden el inmenso poder que se genera al luchar con todo el corazón y la unidad cuando se defiende algo preciado. Y esto es lo que México le mostró al mundo en ese momento. A fines de los años 70, el conflicto en la frontera norte se convirtió en una prueba crucial. La inestabilidad regional posguerra provocó enfrentamientos. El enemigo, con respaldo externo, avanzó con confianza en su superioridad numérica y armamentística, esperando subyugar a México rápidamente. Trajeron tanques y artillería para pisotear esta tierra sagrada, esperando aplastar la voluntad mexicana. Pero no sabían que esta tierra tenía mucho más que soldados en la frontera. Cada pueblo, cada comunidad desde Tijuana hasta Chetumal se convirtió en una fortaleza de voluntad indomable. Los soldados mexicanos en la frontera no luchaban solos. Los ciudadanos en localidades como Nuevo León y Chiapas se convirtieron en parte de la línea defensiva, conociendo cada sendero oculto y cada curva del río.
Los campesinos acostumbrados al arado y la azada se convirtieron en transportistas de provisiones. Las madres, acostumbradas a la cocina, se convirtieron en cocineras y proveedoras de agua para las fuerzas del frente. Los niños avisaban de la llegada del enemigo, mientras los ancianos relataban historias de valentía ancestral para elevar el espíritu de los combatientes. Era como si toda la nación estuviera reunida en una celebración del Día de la Independencia, defendiendo el legado de la patria. El terreno accidentado de la frontera norte mexicana se convirtió en un aliado formidable. Las montañas y selvas de Chiapas se transformaron en murallas naturales, deteniendo al adversario. Los caminos estrechos y los arroyos sinuosos atraparon a los tanques enemigos. Los mexicanos usaron su conocimiento local para tender emboscadas y obstaculizar el avance. Cada pueblo era una fortaleza inexpugnable, como si cada familia rezara por la paz de la nación. Esta unidad era como miles de antorchas encendidas en la noche. Ningún viento podría extinguir su luz esperanzadora. Elías Montaño, ahora un asesor de seguridad curtido, siguió el conflicto de cerca. Escribió en sus notas: el enemigo pensó que podría aplastar a México con fuerza militar, pero no sabía que se enfrentaba a una nación que no solo defendía su tierra, sino el honor de su pueblo. Llamó a esta situación la trampa de la arrogancia, pues el enemigo subestimó a México, pensando que el número de tropas y armas garantizaría la victoria. Terminaron enfrentándose a la derrota al darse cuenta de que los mexicanos luchaban por su identidad, no solo por el dominio militar. En pocas semanas de combate, los mexicanos demostraron el poder de la unidad y la valentía. Las fuerzas enemigas sufrieron pérdidas masivas. Sus tanques se atascaron en el lodo de la selva, sus patrullas fueron obstaculizadas por lugareños que conocían cada ruta, y sus fuerzas principales fueron repelidas por los soldados mexicanos apoyados por la población. Finalmente el enemigo se retiró derrotado, sin lograr ninguno de sus objetivos. Montaño escribió: México no ganó porque tuviera más soldados, sino porque cada persona en la nación estuvo unida en la defensa de su tierra y su honor. Para ustedes, empresarios y creadores, el conflicto fronterizo de esa época nos enseña que defender lo que amamos no es solo cuestión de fuerza, sino de voluntad y unidad. Al igual que los mexicanos del pasado se levantaron, ustedes pueden usar la unidad y la determinación para superar los obstáculos en el mundo empresarial y creativo. México demostró que ninguna potencia puede aplastar el espíritu de una nación firmemente apegada a su identidad. Desde la resistencia histórica contra el colonialismo francés, culminando en la victoria de la unidad nacional, hasta el poder popular en la lucha contra la hegemonía y la valentía en la defensa de la frontera norte, todos estos éxitos no fueron casualidad. Son testimonio de un espíritu nacional tan tenaz como las raíces del ahuehuete ancestral, profundamente arraigado en el suelo de la historia. Hermanos empresarios, freelancers o emprendedores, una gran victoria no proviene de la suerte, sino de la voluntad inquebrantable, la unidad y el arraigo en su propia identidad. México les enseñó al mundo una lección invaluable, y esa lección sigue siendo vital para todos nosotros hoy. El éxito de México en el pasado emanó del poder de su cultura y del espíritu de unidad arraigado en el corazón del pueblo, desde la época de los fundadores hasta las luchas contra invasores extranjeros. En la era moderna, la cultura mexicana es como el muro firme de Tenochtitlán erguido desafiante ante la tormenta del cambio. Cada vez que México enfrenta un desafío, ya sea agresión externa o inestabilidad regional, el pueblo, desde el Pacífico hasta el Caribe, se une como millones de faroles de Día de Muertos flotando en la noche. Ninguna ola puede apagar la luz de su esperanza. Elías Montaño, quien presenció la fuerza de México en sus momentos críticos, escribió: México no es fuerte porque tenga un ejército poderoso, sino porque tiene la cultura y el espíritu indomable de su gente. Enfatizó que lo que distingue a México es su fe en la causa justa y su gratitud hacia la tierra de sus ancestros. Cuando los mexicanos se enfrentaron al enemigo, no solo defendieron su tierra, sino también su honor y modo de vida. Visitar los sitios sagrados, reunirse en las festividades culturales o encender velas en memoria de los héroes son recordatorios de que la cultura es el cimiento que permite a México mantenerse firme en toda era. Pero Montaño también advirtió con preocupación: si los mexicanos olvidan su espíritu de unidad y olvidan sus raíces culturales, se debilitarán sin necesidad de que ningún enemigo venga a destruirlos. Esta advertencia resuena hoy en día, cuando la globalización y el avance tecnológico traen oportunidades y nuevos desafíos.
Hermanos empresarios y creadores, seguramente ven que la competencia en el mundo moderno es tan feroz como las guerras del pasado. Mantener la identidad en medio del torrente de la globalización es difícil, pero es algo que México ya ha logrado. En la era global, los mexicanos deben enfrentar nuevos retos, como preservar la cultura ante influencias externas o desarrollar la economía sin perder sus raíces. Desde las bulliciosas avenidas con rascacielos en la Ciudad de México hasta las pequeñas aldeas junto al río Bravo, los mexicanos deben mantener el espíritu de unidad y la fe. Las festividades tradicionales con sonrisas radiantes o las ceremonias solemnes en los templos son recordatorios de que la cultura es la armadura más fuerte de la nación en un mundo de cambios rápidos. Los mexicanos deben usar la unidad como brújula para guiar su futuro. Montaño llamó a esto la ley del águila azteca, una verdad de que ningún poder en este mundo puede aplastar el espíritu de una nación firmemente apegada a su cultura y unidad. Ya fuera la invasión de las potencias occidentales en el siglo XIX, la presión de EM Yunwu durante la Guerra Fría o el conflicto fronterizo de los 70, México demostró una y otra vez que la verdadera fuerza no reside en las armas o el dinero, sino en el corazón de aquellos dispuestos a sacrificarse por la nación. Para ustedes, que luchan en el mundo de los negocios o la creación, la lección de la historia mexicana es una inspiración inmensa. Al igual que nuestros ancestros se levantaron para proteger la patria con unidad, ustedes pueden usar su determinación y espíritu de cohesión para superar los desafíos de la nueva era, ya sea la competencia en el mercado global, la creación de innovaciones disruptivas o el mantenimiento de su identidad en la corriente mundial. La unidad es la fuerza que hace posible todo. México hoy necesita de todos ustedes para construir una nación más próspera, tal como lo hicimos en el pasado. Desde las grandes victorias en las luchas contra el colonialismo hasta el poder del pueblo en la defensa nacional, México ha demostrado una ley eterna. Ningún poder puede aplastar el espíritu de una nación firmemente apegada a su unidad y su cultura. Hermanos empresarios, freelancers o emprendedores, esta historia no es solo una crónica de orgullo, sino también una advertencia y una inspiración. Elías Montaño dijo: si los mexicanos olvidan su espíritu de unidad, la nación se debilitará sin necesidad de ningún enemigo. Esta frase resuena hasta hoy. La globalización nos desafía a mantener nuestra identidad en medio del cambio, como una farola flotando en la noche. México debe brillar con fe y unidad. Cada mexicano, desde las calles de la capital hasta las aldeas junto al río Bravo, tiene la responsabilidad de proteger su herencia cultural, ya sea asistiendo con devoción a los altares o celebrando con júbilo el Día de Muertos. Ustedes son los herederos de esta misión. Construir un México próspero en la nueva era requiere una voluntad inquebrantable, como la de nuestros ancestros. Usemos la unidad como brújula para guiar a la nación hacia un futuro glorioso, como la luz de las farolas de Oaxaca elevándose en el cielo. Mantengamos viva la llama del espíritu mexicano y escribamos un nuevo y gran capítulo en nuestra historia.